Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Me encuentro en la grata compañía del doctor Juan Espinosa. Bienvenido, Juan, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, buenas noches, amigos de la hora 8. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y poder exponer algunos proyectos que venimos desarrollando como Acción Nacional de Agua de Perú. Sobre todo, llegar al público en general de la forma más simple para que ellos puedan tener instrumentos como es la revista Caucus, el suplemento Caucus, en la que se les alcanzan normas legales. Así es, efectivamente. Yo quiero recordarles que con Juan Espinosa hemos tenido varias entrevistas a lo largo del más de un año que estamos en el aire. Y bueno, la Asociación Nacional de Abogados del Perú edita la revista internacional Caucus, que son estos folletitos así pequeñitos, como pueden observar, amigos. No es la primera vez que los presentamos, que tienen una utilidad realmente extraordinaria y que dentro de un ratito Juan va a entrar a detallarnos un poco más, y que son de distribución gratuita, dicho sea de paso, y son de bolsillo, que la Asociación Nacional de Abogados que dirige Juan Espinosa editan como un servicio a la sociedad, una contribución gratuita. Los temas, digamos, a los que tiene acceso el ciudadano son de lo más variados: cómo iniciar, digamos, juicios laborales cuando se tiene desconocimiento, ¿no es cierto? Sí. Completo, fue uno de los primeros que sacaron. No sé si podrías enumerarnos, Juan, ya todos los que se han publicado. Yo quiero decir que estos dos últimos que tengo a la mano tratan sobre, y después los va a desarrollar Juan, sobre el reglamento de terrenos en abandono. Hay toda una reglamentación legal que legalmente, valga la redundancia, permite que los terrenos en abandono puedan ser usados por las personas. Ese es uno de los últimos que ha sacado. Y el otro es el relacionado con la reimpresión, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución Política del Perú, que es un aporte importantísimo. ¿Qué otros más ha sacado? Bueno, el último número que se ha publicado el mes de mayo es el cuadro comparativo de la Ley Procesal de Trabajo, la antigua ley con la nueva, porque si bien es cierto que la nueva Ley Procesal de Trabajo le da mayor versatilidad, mayor desenvolvimiento para un buen desarrollo para las reclamaciones del trabajador, pero hay ciertos vacíos en la que en este folleto hacemos un cuadro comparativo de cada artículo y hacemos breve cuáles son las dolencias que el Ejecutivo o en un futuro el Legislativo tenga que corregir en beneficio de los trabajadores, porque en el aspecto laboral, si bien es cierto, es la parte neurálgica del desarrollo de un país, debemos darle nosotros los mecanismos suficientes al juzgador como a las partes para que puedan desarrollar con la menor brevedad los grandes conflictos laborales en el bien del país, porque un país que se atasca por estos problemas no desarrolla fácilmente. Sin ninguna duda. Entonces, en este sentido, para nosotros, este instrumento que es prácticamente pequeño, pero como desde un principio le dije, este librito se inspira en dos cosas. Muchos de nosotros como abogados o como operadores del derecho nos vemos con la gran dificultad de andar con tremendos libros bajo el brazo, y a veces en la audiencia pública no podemos estar cagando 5 o 6 códigos, pero por la especialidad que le estamos dando es que cada libro de estos pequeños van desarrollando una parte del derecho, como era pues la parte de juicio de alimentos, con toda la normatividad, con todos los artículos, con todos los modelos de demanda, condiciones de demanda, reconvención. ¿Para qué? Para que el juzgador en un momento determinado, cuando tenga que hacer uso de la palabra en la audiencia, o el mismo demandante pueda ver cuáles son sus derechos, y si la parte que recibe como asesoría es la contrapartida del servicio que él está pagando o está recibiendo, para que también tenga pues momentos que él pueda corregir ciertas cosas de acuerdo a sus dolencias que lo está padeciendo en cuerpo propio, porque es una cosa que uno le cuenta al abogado cómo solucionar un problema o cómo el abogado va a valerse para solucionar tu problema, y otra cosa es que uno, leyendo esto, pueda reorientar a veces ciertas deficiencias que uno no le ha alcanzado totalmente ni al abogado ni al juzgador, para que resuelva de la mejor manera en beneficio de uno. En el tema del juicio por alimentos, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías tú a tantas mujeres que son víctimas, digamos,
de la irresponsabilidad y del abuso de muchos hombres, lamentablemente. Fíjese, el problema, no hablemos solamente de los hombres. En el proceso de alimentos hay de repente dos vertientes. Una es la del varón y otra la mujer. Ahora, el varón generalmente en nuestros sistemas se han acostumbrado de hacer hijos pues de una forma irresponsable y frente al problema, lo primero que hacen es huir del problema. ¿Por qué razón? Porque no les gusta asumir los gastos de alimentación, no les gusta asumir en sí la paternidad por ciertos problemas legales que de repente a veces son casados y tienen el temor de manifestarle a la esposa que metieron la pata, pero hay que sacarla, pues hay que sacarlo con hidalguía en beneficio del hijo, porque los hijos no pueden sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad de los padres. Entonces, también hay una parte en la que los mayores también tienen el derecho a reclamar los alimentos, como su papá, la mamá, los hermanos, o las personas que se encuentran incapacitadas. Por ejemplo, una persona que padece de una enfermedad incurable y todavía pues está en su plenitud, pero por la enfermedad ya no puede desarrollarse, también tiene el derecho a pedirle alimento tanto a la mujer, al hijo, al papá o al abuelo. Entonces, estos folletos orientan de tal forma de que nosotros tenemos que ver la parte de alimentos no como una obligación legal, sino como una obligación moral. Entonces, mientras que el ser humano no tome conciencia de que los grandes conflictos son más moral que legal, no vamos a poder solucionar nada. Por la larga experiencia que voy adquiriendo en este aspecto, yo digo, si yo no asumo la responsabilidad plena de los hechos de una determinada debilidad como hombre o de la carencia o la falencia de una ayuda económica a un padre que se encuentra inhabilitado a seguir trabajando y no hay ese amor, no hay ese apego, pues no se puede hacer nada. La ley puede determinar muchas cosas, pero yo digo, entre la parte legal y entre la parte moral, creo que es más moral, porque el que ama a su hijo, el que ama al papá, el que ama a la mamá, el que ama al hermano, no necesita de juicio, sino que voluntariamente debe acudirle al alimento. Ya la parte legal es la última instancia a la cual concurrimos, pero también nos encontramos frente a un gran problema. Las personas que concurren para reclamar un derecho social, como es el derecho a alimentos, a veces no tienen recursos suficientes como para dotarlo o mantener un abogado. En ese caso nosotros renunciamos un poco de repente a nuestros emolumentos económicos y lo hacemos totalmente gratis, la defensa de las madres que no tienen recursos económicos, de los hijos que no tienen recursos económicos, los padres. ¿Por qué razón? Porque creo que la obligación también del abogado no solamente es ver su parte económica, sino ver la parte humana y social. Esta es creo que una de las partes que nosotros cultivamos a través de la Asociación de Abogados de Perú. Hemos podido ya expandirnos a otros lugares y estamos llevando siempre ese mensaje. Como abogados tenemos la misión, el honor de servir a la comunidad y anteponer de repente, como digo, y lo repito, es la parte económica. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos el derecho de ser asistidos y más aún si somos abogados tenemos la obligación moral de prestarles ese servicio sin costo alguno a aquellos que necesiten de nuestro concurso. De acuerdo, Juan Espinosa, realmente te felicitamos por ello. Y repetimos, amigos, no es la primera vez que nos presentamos con Juan Espinosa. Vamos a unos cortes comerciales y al regreso vamos a dar las coordenadas de dónde poder ubicar a Juan Espinosa, que dirige la Asociación de Abogados del Perú y puede brindar ese tipo de apoyo, como lo mencionó, gratuito, sobre todo a las mujeres y ancianos y personas de repente discapacitadas que han sido abandonadas lamentablemente por su familia. Vamos a unos cortes y regresamos. Más adelante estará con nosotros el licenciado Héctor Morales, con quien vamos a conversar sobre lo que viene ocurriendo en eSalud. Regresamos. Bien amigos, continuamos con Juan Espinosa, presidente de la Asociación de Abogados del Perú, que edita estos libritos que ya los mostramos, que brindan asesoría jurídica gratuita a las personas. Y bueno, y queríamos, Juan, que nos comentes cómo pueden ubicarte, cuáles son los locales que tienen acá en Lima y tengo entendido también en el interior del país. Bueno, primeramente, la estructura de la Asociación de Abogados de Perú tenemos la sede nacional, que está en la avenida Mancapa con 80, oficina 201 en el tercer piso.
Tenemos la sede regional que está ubicada en la avenida Arequipa 340, oficina 401. También tenemos las sedes distritales que están en La Victoria. Ahora, y también tenemos otras sedes ya a nivel nacional que se han ido implementando. Ahora, para nosotros lo ideal es no llenarnos de sedes, sino llenarnos de voluntarios que hagan un voluntariado en favor de la comunidad. Porque si bien es cierto de que el Perú se ha superpoblado de abogados, pero no vemos ese sentimiento de querer servir de una forma gratuita a las personas que tienen mayores necesidades o las personas que no cuentan con los suficientes recursos para que sus problemas por lo menos sean aminorados un poco. Entonces, en este sentido, la asociación lo que está tratando de crear es bases en las que haya abogados que brinden este voluntariado gratuito en bien de la gente más necesitada. Pero no solamente eso, sino que nuestro instrumento de llegar al público son estos pequeños libros, por ejemplo, en este caso que sacamos ya la Constitución Política del Estado, fue el número 1 de nuestra edición de la revista Caucus, el suplemento Caucus, pero es una edición que se agotó. Y ante la exigencia no solamente de los estudiantes, de los colegios, de las universidades y de muchas personas, hemos tenido que sacar una edición, pero completando con una primera parte que son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que es la base de todo nuestro ordenamiento jurídico a nivel mundial. Es la razón de ser por la cual nosotros vamos a tener esta Carta Magna como abecedario o como catecismo de todo ser humano para saber nuestros derechos y para saber qué cosas también son nuestras obligaciones, no solamente el mundo de derechos, sino también obligaciones. Pero hay algo peculiar que estamos haciendo a partir de enero de este año. Nosotros vemos de que muchas personas, de repente que tengan pocos recursos como para escapar de Lima en los momentos de sosiego, los sábados y domingos, de ahí no saben dónde ir. Entonces cogemos como primer punto de partida es que cada mes que sacamos un folleto va acompañado de un calendario turístico a la ciudad de Jauja. Jauja es una ciudad muy bella en cuanto a clima, de repente no tenga los encantos que tienen otras provincias, pero sí tiene un buen clima, es un lugar totalmente ecológico, pero tiene sus fiestas pues, costumbristas en los 34 distritos que posee. Entonces, y estos 34 distritos hay como 18 programas turísticos que uno puede hacer. Bueno, un programa turístico a la laguna de Tunamarca, otro puede ser a la laguna de Chocón, que está en el Valle de Anamarca, otro puede ser a la laguna de Paca, otro puede ser por los distritos de Jauja, Huertas, Pancán y Quero, que es una zona muy encantadora. Molinos, que hay artesanías ahí. Claro, Molinos es una de las cunas donde se hacen gran parte de los huacones, las famosas máscaras que ahora son declaradas Patrimonio de la Humanidad. Ahora, no solamente eso, sino también hay tallas sobre el busto de Cristo que son muy bonitas y los costos son pues sumamente bajísimos. Por decir un Cristo de 10 o 15 centímetros solamente cuesta 10 soles, o sea que es algo que ni siquiera es la mano de obra de un trabajador. De acuerdo, Juan. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros queremos también es llevarlos a la gente de la mano para que vea. Y así como estamos publicando en cada número diferentes circuitos turísticos del país, pero acompañados de las normas legales. Ahora, la visión nuestra es que en la revista en general, la parte cultural o la parte de la revista internacional, también contenga, pues, aparte de la parte diplomática, la parte cultural. Por ejemplo, en este número de junio se está celebrando el cuarto aniversario de la muerte de Hugo Orellana Bonilla, que es un pintor indigenista que supo abrirse campo en Europa, porque vivió mucho tiempo en Europa, en Francia logró casarse con la hija de un marqués, o sea que él siempre, de acuerdo a su abolengo y su linaje, se considera que es uno de los descendientes de la dinastía de Huayna-Cápac, o sea, en Jauja, con residencia en Jauja. Ahora, él, a pesar de los grandes logros que tuvo en México, en París, en Italia, en un momento determinado, como dice, todos vuelven a su tierra, volvió a Jauja. Él, siendo de Jauja, Vizca, de un pueblito que está cerca del aeropuerto de Jauja,
se fue a vivir a Taura, donde fundó pues su pequeño imperio del arte, donde desarrolló todas sus grandes investigaciones, donde hizo su pequeño museo de encantos de tallas y piedras encontradas en la región. Y no solamente eso, sino hizo una investigación sobre la procedencia del uso de los colores, partiendo de los colores de las tierras, para aplicarlo en el campo de la textilería, de la misma pintura y otras cosas. Entonces, eso es importante. ¿Por qué razón? Porque no solamente queremos que este libro sea una parte legal, sino también que le entreguemos algo de nuestra cultura andina, algo de nuestra cultura nacional, para así ir recuperando lo que los peruanos dejamos de valorarlo por mucho tiempo. Ahora creo que estamos entrando a una etapa de una revolución cultural, y esto pues nos va a llevar a mejores logros y a mejores lugares a nivel de todo el planeta, porque nos hace falta que seamos conocidos no solamente por la parte mala, sino también por los grandes aciertos que tenemos como peruanos. Muchas gracias, Juan. En realidad, como siempre, el tiempo nos resulta corto. A visitar Jauja, realmente es que pudo haber sido la capital del Perú, dicho sea de paso. En un primer momento se pensó en Jauja antes que en Lima como la capital del Perú. Quién sabe que si eso hubiese sido así, de repente el destino del Perú hubiera sido otro. Hubiéramos sido de repente un país más descentralizado e integrado. Y además quiero decir que es la tierra en donde tú pasaste tu niñez, ¿no es cierto? Tu niñez y parte de la adolescencia. Lamentablemente, Juan nos ha ganado el tiempo, pero también queríamos comentar la obra poética que tienes, denominada Canto a la Soledad, ¿no es cierto? Y subtitulada Páginas Negras para mi canción de cuna, que narran un poco tus vivencias juveniles y de adolescente en Jauja, aunque tú naciste en Huancavelica, ¿no? Sí. Bueno, el poemario lo titulo Cantos a la Soledad, Página Negra para mi canción de cuna. De repente, porque en el fondo, cuando uno se dedica un poco al arte, como es la poesía, que es la parte más ácida de repente, y la más ingrata de todas las profesiones, porque vivir de la poesía es difícil en un país como nuestro, no es como otros países que por lo menos el poeta tiene cierta acogida, al menos puede vivir libros. Entonces, acá recojo primeramente en las poesías de repente un poco de nuestra historia de Perú, qué aconteció en determinadas épocas, cuando dedico un poema a Vallejo y le voy haciendo una comparación de cómo hubiera sido si Vallejo hubiera nacido en nuestra época, cuáles hubieran sido sus impresiones, si su dolor que él sentía de su vida y de su mundo hubiera sido igual estar en esta época como en otra época, y así sucesivamente, o de las experiencias cuando uno es niño y recorre los primeros pasos por las zonas pues, que antes los colegios estaban distantes de la población, y uno tenía que ir por esos caminos de herradura, rodeado de juncos y capulíes. O sea, todas esas experiencias, o cuando uno caminaba por la orilla del río Yacus, que hay una variedad de piedras que uno recoge, pero de diferentes formas, tipo coyotas, redondas, cuadraditas, de colores. Entonces, todas esas cosas uno lo escribe porque son parte de tu vida, son parte de tu historia, son lo que yo llamo nuestras añoranzas. O cuando nos encontramos en Lima y vivimos pues toda una época de cambios, y nos vemos que cuando llegamos a Lima, por allá por el año 60, 61, Lima era una ciudad abierta, donde no había rejas en las calles, no había rejas en las casas, no había púas en todas las paredes, y ahora tenemos que encarcelarnos para cuidar nuestra seguridad, o sea, vivir una vida insegura, y más que todo, de que vemos cómo se van deteriorando nuestras esculturas, que es parte de nuestro patrimonio cultural. Me hace enseñas, mi querido Juan Espinosa, está pendiente entonces la conversación exclusivamente de la siguiente semana para hablar sobre... Sí, vamos a presentar prácticamente de acá unos 15 días o 20 días el libro en Lima, y espero pues, que haya la suficiente concurrencia para que compartan no solamente una inquietud, sino velar qué hacer por Lima, qué hacer por el lugar de donde es y cómo cambiar un poco esa inseguridad en que viven los seres en nuestra capital. Muchas gracias, Juan Espinosa, muy amable por tu participación. Amigos, vamos a unos cortes y regresamos.